permito invitaros y saludaros con la misma frase y eslogan del preciosísimo mensaje del Papa Francisco a los ancianos y a los abuelos, la primera jornada mundial. El Señor está siempre contigo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaos un instante, amigos. El calendario cristiano, a lo largo del año, mira a San Pedro en 3 ocasiones. El día de su festividad, junto al apóstol Pablo, como hoy celebramos, el día en que recordamos su cátedra, la confesión de la fe, y también, aunque no sea tan conocido, el 1 de agosto, la Iglesia recuerda la estancia de Pedro en la cárcel. Hemos escuchado el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hemos visto cómo Dios sorprende cuando libera. Y nos libera para que nos sorprendamos. Es más, esta sorpresa de Pedro, viendo a un Dios que libera en su situación de distanciamiento, confinamiento, en su situación de estar privado de libertad, en una situación que podría tener para nosotros muchas lecturas, ¿verdad? Porque estar privado de libertad pues nos hace reflexionar en primer lugar por todas las situaciones en que cualquiera de nosotros podemos estar sujetos a grandes o a pequeñas cosas, pero en cualquier caso a cosas que nos sujetan, a cosas que nos restan libertad. La experiencia de la cárcel no es solamente una privación de libertad física, sino que tantas personas, bien sabemos, pueden vivir distintos modos de confinamiento. Hoy mismo se publicaba un estudio sobre cómo ha afectado todo este tiempo psicológicamente a los adolescentes y a los jóvenes, a quienes ahora con frecuencia miran nuestros responsables sanitarios pidiéndoles una especial atención, Sí, es verdad, la situación de distanciamiento y de vacío nos resta vigor, fuerza e ilusión. Y también es posible que nos surgiera una crisis de fe, o al menos algo así entendemos en esta situación que la Iglesia recuerda el día de San Pedro Advíncula, el día en que recordamos las cadenas de Pedro y su situación de ser un hombre que estuvo relativamente encarcelado en sí mismo en diferentes momentos, encerrado en sus prejuicios, y el Señor los amplió y derribó a veces sus muros y sus limitaciones sobre cómo anunciar la palabra, cómo acrecentar el reinado de Dios, haciendo de él al final un pastor universal, el primero de los Pedros, que junto al Pedro actual que guía a su iglesia nos recuerda cómo Dios conduce esta historia, como os decía, con suavidad y ternura. El Señor liberó también a Pedro no solamente de una cárcel física, como hemos recordado, sino que le libera también de sus miedos. Pedro, en el relato que hemos escuchado, en la cárcel en Jerusalén, la cárcel de Roma, es posterior, evidentemente, la
iglesia, que seguramente algunos conocéis, de San Pedro Advíncula, donde algunos de los papas quisieron enterrarse, entre ellos Julio II, y nos dejó como regalo el famoso Moisés que talló Miguel Ángel, ¿sabéis, no? Bueno, pues allí están las cadenas de Pedro, que son unas cadenas que están abiertas, porque Pedro entendió que sus limitaciones estaban llamadas a ser una posibilidad de entender cómo es este Dios que universaliza, que acrecienta, que agranda, que crea comunidad, que pasa por lo personal. Es verdad, así lo hemos escuchado en el Evangelio. Y Pedro confiesa quién es ese Mesías, el Hijo de Dios. Pero que es también una confesión que crea iglesia y que por lo tanto supera las distancias, que es abrazo y no confinamiento, que es cercanía y no distancia, que es libertad y no privacidad, ¿no? Nos alegramos porque la festividad de San Pedro, al igual que la fiesta de su cátedra, al igual que la condición de hombre libre, San Pietro Advíncula, como recuerda esta fiesta que os estoy mencionando, nos habla de un apóstol que se dejó seducir por la amistad con Jesús. ¿Fue buen alumno? Pues posiblemente, ¿no? Pero ante todo se dejó querer. Y esto es algo grande que también el Señor pide de nosotros, ¿no? El Señor cuenta con nuestros miedos, el Señor cuenta con nuestras vacilaciones. Fijaos que el relato que hemos leído en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro que se sorprende por todo, Él cree que va a pasar esto y resulta que Dios abre puertas de libertad. Él cree que hay una espada que atenaza y resulta que es un ángel que libera. Él cree que hay unos guardias que limitan y se va a encontrar que las puertas están abiertas. Sí, Dios guía nuestra historia. Y no podemos dejar de pensar que en este momento donde nos hemos visto privados de la cercanía, de la posibilidad y el abrazo con los nuestros, con la comunidad, con el pueblo de Dios, en este mundo también que tenemos que construir en corresponsabilidad con nuestros vecinos, es la fiesta de Zaratán, pues damos gracias al Señor que siempre amplía horizontes, ¿no? Pedro se dejó pastorear por Jesús para algún día llegar a ser pastor. Y Jesús le pidió que, además de ser pastor, fuera cabeza del rebaño y que él mismo se convirtiera en oveja y en cordero. Es decir, que él fuera también dócil e imagen del rebaño. El pasado domingo nos decía el Santo Padre Francisco con cierta alegría, como hace él las cosas, ¿no? Y nos insistía, rezad por el Papa, Pues sí, rezamos por el Papa porque él es para nosotros el referente de la presencia de Pedro. Él nos invita a ser la Iglesia que es una, que es santa a pesar de sus pecados y que es también una Iglesia que tiene la misión universal de anunciar el reinado de Dios a todos los pueblos, a todas las gentes. No somos la pequeña tribu, y aunque seamos pocos, no somos quienes nos creemos mejores que los demás, aunque seamos una Iglesia santa. No somos una iglesia que nos creamos depositaria de la seguridad de una historia, a que nos toque gestionar nuestro patrimonio, ¿no? Somos con el pueblo de Dios que avanza y con las personas con las cuales construimos la sociedad de derechos, de responsabilidades, pues somos la iglesia que quiere acoger a todos, la iglesia de puertas abiertas, la iglesia liberada, como sintió el propio Pedro esa experiencia de libertad dentro de sí, ¿no? Vamos a pedirle hoy a San Pedro de un modo especial por las personas que en este transcurso de esta crisis sanitaria en nuestra localidad hayan podido pasar por momentos de especial reclusión, debilidad o limitación. Quizás nuestros enfermos, dejamos de pedir por todos nuestros difuntos de este tiempo, por los lugares donde de modo más intenso se ha vivido la pandemia en Zaratán, ¿no? Nuestras residencias de ancianos, los colectivos de algunas personas mayores, también la gente joven que vive sus propias dificultades, las personas que han perdido el trabajo, quienes tienen las consecuencias en su cuerpo de lo que ha supuesto esta enfermedad. Pidamos que la protección que los cristianos de tantas parroquias de esta diócesis de Valladolid, raro es el municipio que no tenga dos templos, que uno de ellos no esté dedicado a San Pedro. Somos una iglesia petrina, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque la experiencia de Pedro encuentra en nosotros como un fácil ejemplo de nuestros propios miedos que los vemos en Pedro, de nuestras propias dudas, de nuestras meteduras de pata, de nuestras traiciones. Sí, todo eso estuvo en Pedro. Pero también aprendemos de Pedro no solo a que renegamos del Señor, sino que podemos ser regenerados por la confianza y el amor del Señor. Digamos hoy con Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
pues que esta sea nuestra confesión valiente, que construya lazos, que sea abrazo a todas las personas con las que convivimos. Amén.